Muy buenas a todos. Vamos a iniciar en breves segundos. Comparte este video con todos tus amigos y conéctate en esta transmisión en vivo que está por iniciar, como quien dice, ya. Bueno, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy aquí en este taller viendo cómo desmenuzamos las blockchains, porque como ustedes saben, siempre nos preguntamos cuántos son los usuarios de Bitcoin, cuántos podrían ser los usuarios de Ethereum, que es nuestra blockchain madre, y también nos preguntamos cuántos usuarios tiene Polygon, que es la blockchain donde estamos en este preciso momento. Recuerden que One es un token ERC20 que creó su contrato en Ethereum y eventualmente optó por ir a una blockchain de capa 2 porque utiliza tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, porque utiliza una tecnología de plasma que permite realizar 65,000 transacciones por segundo, superando a Visa o a Mastercard, que si acaso llegan a las 46,000 o 45,000 transacciones por segundo. Y producto de esta velocidad, la compañía decidió, tú sabes, voy a decirle a la comunidad, esto es una sorpresa. Y un 18 de febrero del 2023 nos dieron la sorpresa de que íbamos a salir en la blockchain de Polygon. Todos pensábamos que iba a ser la blockchain de Ethereum, pero sorpresivamente nos agarraron a todos con esa buena noticia. Entonces, hoy quiero que analicemos pues la cantidad de usuarios que tienen las cadenas de bloques. Así que yo diría que arranquemos este video y vamos con la información. Quiero darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que están dándole al canal. Estamos así de llegar a 16,000 suscriptores. Si tú no lo has hecho, por favor suscríbete ya. No cuesta nada, es un clic y es muy simple. Básicamente, si yo los llevo acá al canal, como pueden observar, estos videos están recién salidos. Este que ven aquí, arribita, es un tutorial para ir a Polygon. Entonces, si yo le doy un clic, lógico, déjenme ponerlo en pausa, porque todo esto sale, esta es una publicidad que siempre se mete ahí, pero bueno. Aquí, básicamente, para poder darle un me gusta, solo tienes que darle un clic aquí. ¿Lo están viendo? Es muy simple. Y si te quieres suscribir, pues lógico, ya aparecerá el botón, pero acá pues en este momento, básicamente, como yo estoy, como formo parte del mismo canal, no puedo activar el botón, pero la idea es que ustedes se suscriban. Ya, el que me quiera apoyar con un join, aquí, si le doy un clic, automáticamente ya sale la opción. Déjeme cerrar esto acá porque se mete el sonido. Sale la opción en el join de apoyar el canal con una taza de café al mes. Ahí sales en los créditos y me apoyas de una manera importante para poder seguir creando estos contenidos. Ya si quieres ser un productor VIP, entonces saldrías en el inicio del video, en el final del video y en los créditos también. Puede ser tu compañía que quieras promocionarla y la colocas allí como productor ejecutivo de la compañía. Eso tiene una tarifa especial que está allí para todos ustedes, para aquellos que quieran apoyar este trabajo que hago con mucho gusto. Ok, se están conectando, me parece muy bien. Hagan todo tipo de preguntas. Vamos a dejar el micrófono abierto para todo tipo de preguntas. De momento, pues les digo que
tengo una información muy buena. Y hagamos un cálculo de cuántos usuarios puede tener la cadena de bloques de Bitcoin, de Ethereum y por qué no la de misma blockchain de Polygon, que es la nuestra. ¿Cuántos usuarios ustedes creen que tienen esas cadenas de bloques? ¿Ok? Y también vamos a ponerle allí la cerecita del postre. ¿Será que Juan, cuando entre con todas las wallets, impulsará a Polygon, llevándola a lo más alto? ¿Pudiera ser eso? Bueno, ahí tengo el dato. Voy a preguntar voy a ver si tienen aquí. No hay nadie haciendo ninguna pregunta. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos los que se han conectado a este vivo. Tenemos a Carlos, tenemos a Peter Salat, tenemos a Belter, tenemos a Andrés, a Francisco, a Fabián, el Monkey 7, a Kike, tenemos a Nidia, muchas personas conectándose. Tenemos también a Carlos que se acaba de conectar. Hay dos Carlos en el chat. Y Petro Supply Inversiones acá conectándose en este streaming en vivo. Bueno, vamos con parte de la información, pero antes quiero recordarles lo siguiente. Si por alguna razón quieres ponerte en contacto con nosotros o quieres tener el último video realizado por este canal, entra a yosoyjuan.com y automáticamente te va a aparecer el último video subido y abajo puedes ver toda la cartilla de los videos más recientes. Pero si quieres contactarme para evitar el problema que hay con la clonación, esto es algo muy serio, ¿eh? Hace unos días estaba hablando con el country manager de El Salvador, nuestro amigo Velar. Saludos ahí donde estés. Y conversábamos acerca del problema de la identidad digital, que es tan importante que en algún momento se logre crear una plataforma donde el usuario se identifique digitalmente y que esto sirva a nivel de todas las redes sociales para evitar la clonación. Porque muchas personas se pasan de impostores, utilizan mi nombre y comienzan a ofrecer paquetes de inversión. Yo no soy inversionista, yo no soy un broker que los va a llevar a ustedes a alguna inversión en particular. Yo soy un productor de cine y televisión, soy un técnico de computadoras de la línea de Apple, reparo todos esos equipos y ya. Y soy youtuber y creo en este proyecto de One Ecosystem. Y estoy aquí al pie del cañón. Entonces, evítense esa confusión. Si te quieres contactar conmigo, te vas a esta sección donde dice contacto, le das un clic y automáticamente aparece la información. Si quieres hablarme o escribirme por Telegram, no me llamen, me escriben o me dejan mensajes de voz, por favor. Igual por Messenger, me escriben o me dejan mensaje de voz y nos comunicamos de esa manera. Ya si quieres hacerlo por correo es un poquito más lento porque yo los correos los reviso una vez al día, no estoy pendiente como los chats. Ya si quieres conectarte con mis redes, aquí están mis redes sociales, le das un clic y te lleva automáticamente a los portales oficiales de mis redes para evitar que caigan con los impostores, con los clonadores. Si quieres escribirme directamente en el sitio web, este sí lo reviso un poco menos, lo puedes hacer también, ¿ok? Aquí está toda la información para que se puedan en contacto conmigo, sobre todo en esta hora tan crucial, porque estamos rumbo hacia Polygon. Ya muchos han hecho el salto. Muchos lo hicieron el año pasado, en la primera etapa, y se ahorraron mucho dinero. Ahora la compañía en esta segunda etapa nos permite utilizar los One. El 50% lo pagas con One y el 50% restante lo pagas con euros cash.
Si ustedes necesitan ese suministro, me contactan, como les dije, a estas redes sociales. El canal exclusivo que utilizo siempre, me funciona más rápido, es Messenger. Yo sé que todo lo que está por allí es porque van a ir a Polygon. Entonces procuren de enviarme información de sus necesidades en Polygon y yo los voy a ayudar en esta hora tan crucial, porque si no haces el salto, vas a perder los One. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así que los pierdo? Te lo explico en 30 segundos. Cuando estábamos en la blockchain vieja, del sistema viejo, de la compañía vieja, que el nombre que me habían dicho era Phoenix. Era una blockchain propia y por eso One era una criptomoneda, porque tenía su propia cadena de bloques. Como eso no logró lanzarse, no logró avanzar, la compañía decidió dejar eso así, y cuando entró el nuevo equipo, asumió el control de esa cadena de bloques y le dijo, si no nos montamos en lo que ya está hecho, porque ustedes tenían que haber lanzado eso hace muchos años atrás, cuando salió Ethereum, ahí tenían que haberlo hecho. Les recomiendo que utilicemos esa cadena de bloques, la que acabo de decirles, porque es un open source, es una plataforma de código abierto y todo el mundo la puede tener, es gratuita. Entonces decidieron montarse en esa plataforma de forma privada y migrar todas las monedas de la blockchain de que les dije hace un rato, y entonces del sistema viejo, pues de la plataforma vieja. Y de esa manera crearon por 3 años toda la estructura del contrato inteligente. Se hizo un libro blanco que lo presentaron en Colombia y ahí decían que íbamos a ir a una blockchain pública, y eso es lo que estamos haciendo al día de hoy. Se dio un año después de haber lanzado la cadena, de haber dicho que se iba a lanzar. Todavía estamos en este proceso de avanzar. Tenemos 11 meses de estar haciendo el despliegue. El 18 de febrero se cumple un año y el último día va a ser el 22 de marzo. Allí el que no hizo el salto lo va a lamentar, porque la cadena de bloques de Ethereum privada en capa 1 se va a cerrar, se va a clausurar y no se va a poder hacer ningún tipo de transacciones allí. Eso muere, eso queda congelado. Y si tus One se quedaron allí y tú en abril, en mayo quieres usar tus One, no vas a poder hacer nada, te va a quedar el recuerdo solamente. Entonces la compañía, como lo dijo nuestra diamante Mai Lohan en la entrevista que le hicimos hace unos días atrás, ella nos dijo que no hay vuelta atrás. Entonces también anunció de unos módulos de educación privilegiados, especiales. Y muchas personas ahí sacando cálculos matemáticos, que cómo es posible que estas monedas las están dando a este precio. Que, mire, eso es como una especie de ICO, justo antes de que se cierre todo. El que la agarra, bien; el que no la agarra, pues no la agarró. Después de marzo viene abril, y en abril se supone que van a hacer un cierre del libro mayor de todo lo que se desplegó a esta cadena de bloques. Una vez que se haga ese cierre, vamos a saber cuántos somos, se va a hacer una contabilidad completa y ya no hay vuelta atrás. El que está en Polygon está en Polygon, el que se quedó, se quedó. Entonces, el que logró conseguir estos módulos o estos paquetes especiales privilegiados que están hasta marzo, va a poder tener un poco más de estos tokens, y el precio que la compañía cierre después del evento de Malasia, ya sea que sea 42.50 euros o que lo suban a 45 euros o que lo pongan en 50 euros o que lo pongan en 100 euros. Yo no sé cuál va a ser el cierre final. Si lo dejan en 42.50, bueno, queda igual como está ahora y ya. El que logró sacar la mayor cantidad de One a ese precio, la hizo. Después de eso van a venir las carteras digitales y los meses posteriores vamos a ir observando cómo van implementando estas carteras. Y cuando llegue ese momento, el One va a ser lanzado a público. Ya no va a estar la blockchain en público como está al día de hoy, sino que
la moneda, el token RC20 va a público. Eso es lo que va a pasar cuando lancen todos nuestros One de la blockchain, que al día de hoy están controlados por la compañía, a las diferentes carteras. Esas carteras no son de la compañía. Esas carteras son de otras empresas. ¿Ok? Tienen que entender eso. Entonces nos vamos a pegar a MetaMask, aquel que quiera ir para allá. Nos vamos a pegar a SafePal, que es una cartera hardware con Web3 también, igual que MetaMask, y con aplicativo móvil. Y también vamos a ir para Trust Wallet, que es Web3 y aplicativo móvil. Y una vez que se hace eso, ¿usted qué cree que va a pasar? Sale la moneda al valor que la compañía ha cerrado. Supongamos que me escuchan y esta ilusión de precio, porque es un criterio mío, sale en $100 cada one. Y si sale a $100, bueno, bendición para todos. Ahora tenemos que cuidar ese valor y sostenerlos por los próximos 2 años o 3 años. Ok, que salga a un precio superior al que está ahora. Sería lo genial. Supongamos que fuera $50. Bien, arranquemos de allí. Entonces tú vas a tener en tus monederos la capacidad de tener un activo digital vivo, porque está en una wallet criptográfica conectada a diferentes cadenas de bloques, porque eso es lo que quiero decir. Las wallets donde vamos a ir están pegadas a mínimo 3, 4, 5, 6 cadenas de bloques. Quiere decir que cada cadena de bloques tiene muchos proyectos. Solo Ethereum tiene más de 2000 proyectos, de 2000 monedas allí que se pueden intercambiar. Ahora Polygon tiene otro montón y así sucesivamente. Entonces lo que nos espera es un universo de abundancia criptográfica. El valor no se mide en fiat. Sáquense ese chip de la mente, porque muchos me dicen, ¿cómo van a poder ustedes representar el valor en fiat? El fiat es un universo aparte de la tecnología blockchain, que es otro universo. El valor se lo dan los proyectos que están vivos y que aceptan ese valor que nosotros vamos a lanzar al mercado. Este es un año de darle valor a nuestro One y que se vaya mezclando con lo que existe en el mercado, que es vivo y real, a través, en esta primera etapa, de estas carteras. Ok, viene algo interesante. La mayoría de estas carteras tienen lo que se llama el swap, que pueden hacer un intercambio directo. Ya veremos cómo va a operar eso. Yo he observado proyectos que entran a estas carteras y al principio están esperando que se abra los exchange para poder intercambiar, pero pueden estar en las carteras sin poderse intercambiar porque están en una especie de ICO. Entonces las personas compran los One o otro proyecto de criptografía y se los van depositando en estas carteras porque es una especie de ICO que van almacenando las monedas a un mejor precio. Entonces una vez que se abran los exchange, que es la otra etapa que vendría, ya pudiéramos tener acceso a poder intercambiar algo de los OEs. Pero ustedes recuerden algo, la compañía anunció en septiembre que la idea es impulsar a DealShaker como plataforma de comercio electrónico Web3 y que dentro de esa plataforma va a estar una especie de monedero. Me imagino que desde allí podremos ver muchas cosas que pues se le van a insertar a DealShaker. Por eso es que DealShaker va a sufrir una transformación interesante después de marzo. Y de esa manera los comerciantes, como tenemos una moneda estable, van a poder poner mayor cantidad de One para poder que vendan sus productos quizás todo al 100% en One. Y en la medida de que la automatización entre en abril, porque ya son 6 meses de septiembre a marzo, que es la parte manual donde están haciendo las pruebas, se supone que como ya tenemos una moneda líquida, porque ya se cerró Polygon, ya el que está y ya vienen las carteras, entonces entramos en un proceso de automatización de las transacciones
y es allí donde podrá aparecer el pool, donde dentro de DealShaker, me imagino que podría ser así, los comerciantes que reciban los WAN a través de las transacciones podrán optar y decidir meter la cantidad que ellos quieran, porque no hay límite, a la piscina de intercambio. En esa piscina de intercambio, pues se hará el proceso ya automatizado. Y eso se tiene que dejar allí. Como estamos empezando a intercambiar, lógico, si tú colocas una orden de tus WAN, tiene que haber un comprador, una persona que la compre. Y eso no va a ser instantáneo. Eso es poco a poco para que el mercado nos vaya conociendo. Y allí empieza el movimiento de las carteras de DealShaker Pool. Y eso empieza a avanzar y a desarrollarse. Cuando la compañía entonces nos diga más adelante, esa fecha no la sé porque muchos me lo preguntan, ¿cuándo salen los exchanges? Ya nos los han anunciado y hay un video donde hablo de 8 exchanges, pero si ya lo están anunciando, como dice Max, cuando ustedes escuchen por las redes sociales que vienen los exchanges, porque ya la cosa está cerca. Entonces ya empezaron a anunciarlo. Ahora dependemos de que la compañía ya lo notifique y para eso hay que esperar los procesos. Pero estamos avanzando. Esto es así. La gente dice, no, que tenemos 10 años en esto. No, señores. Sí, 10 años haciendo la red y construyendo todo lo que es el ecosistema. Pero en realidad tenemos 11 meses de haber salido a una blockchain pública. Grábense eso. Como proyecto vivo, real, en el mundo de las cadenas de bloques, nada más tenemos 11 meses. Cumplimos el año ahora el 18 de febrero. Y siempre se lanza primero la blockchain y después viene la ICO, si el proyecto fuera de cero, ¿no? Se meten en las wallets y después más adelante se anuncia un intercambio para que las personas que compraron barato puedan tener un beneficio a la hora de intercambiar en las criptomonedas que están diseñadas para el trading. Recuerden que la nuestra quiere respetar el valor para beneficiar a los comerciantes, a los CIMA y a todo aquel que entró en este proyecto con fe y que consiguió muchos WAN producto de las ofertas que hacía la compañía y que está haciendo al día de hoy. Para mí que cuando finalice todo este asunto, eso se va a suspender y ya no van, esas ofertas ya no van a existir porque ya el WAN, la moneda va a estar viva. Ya el precio va a ser el precio que va a estar en el mercado. Entonces ya esos paquetes y esas promociones ya eso agarra otro nivel. Bien lo decía nuestra diamante negro Mailoan que el valor de cada WAN en el WAN Academy va a ser del precio del mercado, el precio acordado por la compañía. Ok, miren esto, porque la noticia viene, ¿eh? Porque Polygon será la primera de las blockchain a nivel planetario. Ya les voy a decir por qué. Ok, esta cantidad que ven acá, que están viendo aquí de las transferencias, quiere decir que nosotros pudiéramos estar en 1.200.000 wallets, quiero decirles, ¿eh? Y el resto se lo dejo de transacciones internas de DealShaker, ¿ok? Ese es mi cálculo, o sea que ya yo creo que estamos en el millón. Lo que pasa es que hay un tráfico, ¿ok? La blockchain nos dice que tiene 966.306 transacciones, holders, ahí esperando, que están ya en Polygon, pues. Pero hay un montón que están en la cola. Oh, miren esa cola. ¿Lo están viendo? Por eso ya llegamos al millón. Para mí ya estamos en el millón. Hay que esperar que esto se vaya procesando. ¿Ok? Bueno, entonces voy a ver aquí si tienen algún tipo de pregunta. Si no, para poder ir directo a la pregunta, porque como estamos en un vivo, donde yo voy a decir interrogación, yo paro y observo que es una pregunta y la trabajamos. ¿Ok? Si no me ponen el signo de interrogación, no me voy a dar cuenta. Así que, por favor, aunque sea, pongan el signo de interrogación al final para yo saber que es una pregunta. Aquí veo una. Por acá no veo ninguna otra. Solo veo una pregunta. Bueno, ahora la voy a responder. ¿Cuál es tu idea de la estrategia para lograr WAN como medio de pago mundial? Bueno, vamos a trabajar con esa pregunta. Pero antes de ir a esa pregunta, quiero que observen estas gráficas que les voy a mostrar. Porque yo les digo que Polygon puede dispararse y ser la primera cadena de bloques con mayor cantidad de usuarios. Observen esto.
En el 2023 se hizo un análisis de las cadenas de bloques y Philipse, Flipside, señaló que la adquisición de usuarios alcanzó un punto álgido en mayo, antes de que los usuarios adquiridos disminuyeran gradualmente, ¿no? Recuerden que el año pasado nosotros salimos a la blockchain pública en febrero. En marzo comenzó a moverse eso y poco a poco comenzó a agarrar volumen. Pero todo eso que se estaba haciendo en el despliegue no se está sumando acá todavía. ¿Ok? Esta información que tenemos acá básicamente es que son usuarios con wallet dentro de estas cadenas de bloque. Y en la primera tenemos a Ethereum. Observen a Ethereum. 15.408.000 y tanto. ¿Ok? Y Polygon abajo con 15.240.000 y tanto. Así sucesivamente. Tenemos a Bitcoin con 10.655.000 y tantos. Tenemos a Solana con 5.604.000. Tenemos a Arbitrum con 7.378.000. Tenemos a Optimus en 3.335.000. Avalanche con 2.5 millones y Base con 1.9 millones. Esta información es del 2023, porque fue el análisis que se hizo. Y esperemos que en mayo, porque este es un análisis de mayo del 2024, las cifras cambien y Polygon puede quedar de primero. Porque si entran 1 millón de carteras, quedarían en cuanto en Polygon, en 16.3, supongámosles, 16.3 millones de usuarios. Eso sería una cifra astronómica y superaría a Ethereum, que es nuestra blockchain madre, y que, por cierto, Polygon es como un simbionte que se le pega a Ethereum y ya están viendo por dónde va el asunto, ¿no? Pasaría entonces a Polygon a ser la cadena de bloques con mayores usuarios del mundo. Y eso nos beneficia, claro que sí, porque le da un prestigio a nuestra marca, a nuestro token, que Polygon sea la primera. ¿Ok? Esa es la información, eso lo pueden encontrar en las redes sociales. Por cierto, esta información está en este sitio web que se llama Cointelegraph, muy famoso. Y pues dice que Polygon casi adquirió tantos usuarios en el 2023 como Ethereum. O sea, van parejos esas dos cadenas de bloques. Voy con la pregunta sobre los que nos hacen acá de... Hay varias, hay que varias por acá. Vamos primero con esta, con la de Héctor. ¿Cuál es tu idea de la estrategia para lograr One como medio de pago? Bueno, voy a tratar de resumirlo para no extender tanto el video. Yo pienso que la compañía quiere que One no sea una criptomoneda o un token RC20 de trading. ¿Ok? No va a entrar al mercado para estar en el sub y baja. O sea, ya sabemos que ese no es la línea de One. Si tú te estabas ilusionando porque One se podía ir a 500 o a $1,000, pues ya vemos que la línea no es por allí. Eso no quiere decir que no suba. ¿Ok? Quizás en un año se mantenga un precio, quizás en 2 años suba unos cuantos dólares dependiendo de cómo esté el mercado y cómo esté la economía. Él irá subiendo gradualmente, pero una vez que sube se queda ahí mucho tiempo. Así es como yo lo veo. Entonces, ¿qué quiere hacer la compañía? Según lo que yo entiendo, ellos están creando los country board. Son personas que creen en el proyecto, que son elegidos por una comunidad en cada país. Y una vez que se forma este country board, este equipo de trabajo va a trabajar directo con el corporativo. ¿Para qué?
pues para registrar la marca en ese país, por decir un ejemplo, los productos que pueda lanzar la compañía y evitar el plagio, para abrir cuentas bancarias de la compañía, para crear una sociedad anónima de la compañía en ese país, para crear en un futuro quizás hasta una oficina física en cada país, para eventualmente crear oficinas de remesas para poder utilizar One como medio de pago y de remesas. ¿Ok? Ellos tienen que ir asociando la compañía con su tecnología blockchain y con cada país. Por eso es que la etapa que viene ahora va a ser una etapa titánica y va a ser una etapa de mucho desarrollo para poder integrar One de forma legal en cada país. Mucho de esto pasará simultáneamente, porque como cada equipo que se va a conformar del country board va a tener una función específica, ya seguiremos las líneas que la compañía nos diga y cada país va a hacer su trabajo. Hay países donde las criptomonedas están así, para que sean aprobadas por el presidente de una, por lo menos en el caso de nosotros, para que el presidente de la República la pueda aprobar, pues falta un ganchito. Quizá en este gobierno no se logre, quizás en el que venga lo aprueben, porque la ley ya fue aprobada muchas veces. Se envió a corregir y la tienen aguantada, la tienen engavetada. Pero eventualmente, todo lo que ha pasado en Estados Unidos con Bitcoin, de que la SEC permitió que más de 11 empresas aprobaran sus NTF, esto va a ayudar mucho para darle validez y credibilidad a las criptomonedas. Entonces, los bancos eventualmente se van integrando y esto va a ser, como One busca eso y lo persigue, va a hacer que One se convierta en un medio de pago oficial, porque ellos están buscando la legalidad de la criptomoneda. Y como es estable, a los comercios les gusta que su dinero no suba ni baja, sino que si yo hago una venta se mantenga, porque voy a vender un carro por $20,000, me pagan en Bitcoin y resulta que a los 2 días Bitcoin se fue al piso y perdí yo un 20, un 30% allí. No me convence eso. Ni cualquier criptomoneda que sea así, no la quiero. Dame una que no se mueva. Entonces muchos buscan a USDT, pero esa es la solución momentánea. Eventualmente entraremos nosotros porque nosotros tenemos una comunidad construida. Y como ahora las oficinas están en Vietnam, en la parte de Asia, pues tenemos la ventaja que nuestra líder, Mai Loan, tiene contactos con todo lo que es Asia. Y ha abierto varias tiendas en Dealshaker, en esa región. Y yo sé que ella está moviéndose mucho para que se pueda hacer una especie de canales de exportación y de importación para atraer productos de Asia a América Latina, a Europa y a otras partes. Esa es la idea, así es como lo veo yo. Entonces, eventualmente, como somos un token comercial, muchas personas van a optar por acercarse al proyecto y utilizar a One como puente. Porque si yo tengo una criptomoneda que no está legalizada por nadie y yo sé que One sí es legal, aunque sea en un país, tú sabes que yo voy a pasarla a OES y de ahí paso todo ese activo a el banco ese que sí la acepta a través de una empresa. Entonces eso va a ayudar mucho. Nada más se requiere que un país permita hacer eso y ya es suficiente. Supongamos que Vietnam pudiera ser uno de esos países que decía, aquí One va a ser legal en todos los aspectos. Después vendrán otros, así como pasó con El Salvador. Bitcoin es legal, ¿no? Fácilmente si tú tienes Bitcoin y quieres meterlo en un banco, pues todo es muy fácil. Pero trata de hacer eso en otros países es más complicado. Entonces, esto es un desarrollo que viene. Para poder ir a ese desarrollo y que todos los países tengan sus One conectados con los bancos, antes de eso, ya la moneda se tiene que poder intercambiar con otras. Ya la moneda tiene que estar ofreciendo un servicio. Ya la moneda tiene que estar viva, moviéndose.
en las cadenas de bloques, en los exchanges, en las wallets. O sea, tiene que estar funcionando todo. Tiene que estar automatizado todo antes de ir a ofrecer esto a gobiernos y a bancos. Así que esa etapa de gobiernos y bancos va a ser después y convertirnos en una moneda de uso a nivel planetario va a tomar un tiempito. ¿Ok? No es que eso al terminar lo de marzo ya está activado todo. Al menos que en la parte del invierno que pasó Juan, ellos hayan hecho algún tipo de contactos que no nos dijeron y ya tengan todo hecho. Eso es lo único que pudiera pasar y nos den la gran sorpresa. Pudiera ser. Pero estas son especulaciones mías. Yo tengo el proyecto desde el 2016. Sí escuché que se hizo una ICO hace mucho tiempo y que pues muchos bancos entraron y compraron One en ese tiempo. No me extrañaría que ya haya una trayectoria hecha, pero vuelvo y repito, como estamos en un proyecto que se llama One Ecosystem, tenemos que ver qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Pero la compañía quiere que seamos un medio de pago y un medio de pago toma años. PayPal le ha tomado 20 años para que hoy en Panamá tú puedas transferir tu dinero de PayPal a una cuenta bancaria. Y eso está pasando hoy en el 2024. Ellos crearon PayPal en el 2020, en el 2000. Ahora observen todo el tiempo que demoró para que PayPal sea real. Ahora PayPal sacó un stablecoin de ellos también. Nada más funciona en Estados Unidos, pero eventualmente eso se va expandiendo. Entonces va a llegar un punto donde todo va a ser a través de criptografía. O sea, blockchain no va a morir. Blockchain está empezando a nacer en este 2024 y lo que viene hasta el 2030 es que todo esté conectado con cadena de bloques. Bueno, voy acá con otra pregunta. Dice Quique, dice, hola Eric, ¿cómo vamos para realizar el intercambio con otras cripto y desde cuándo se podrá intercambiar? Bueno, esa es la fecha, yo no las tengo, Quique. Ahí yo no te puedo dar fecha ni nada de eso porque eso lo sabe la compañía, eso es un secreto. Y nadie sabía que íbamos para Polygon, era un secreto. En el gran evento que se hizo en Vietnam, develan el secreto. No sé, hay que esperar qué va a suceder en Malasia del 22 al 24. Ahí sabremos qué sucede. Y el detalle es que estas actividades que se van a realizar están lejos de nuestro alcance. Y lo que sucede con eso es que esas actividades se realizan en esos países y nosotros nos llega la información por las redes sociales y en otro idioma que no conocemos. Entonces va a ser así como pasó en Vietnam, pues que nos enteramos y bueno, trataremos de llevarle con este canal información para que ustedes puedan tener pues los datos de qué es lo que está pasando allá en Malasia para esa fecha. Voy con otra pregunta. ¿Cree que vi 750 la dificultad? ¿Será cierto? Bueno, no sé dónde habrás visto la dificultad en 750 porque en la oficina no está, pero ya me dejaste con la cabeza pensativa. No creo que esté en ese grado porque hasta donde yo sé está en 425 y ese es el grado de dificultad que está el día de hoy. No está en otro grado de dificultad. Y eventualmente yo pienso que eso va a terminar porque todo esto se funcionaba a manera interna con la blockchain de Ethereum de manera privada. Pero una vez que seamos públicos, tanto los One como la blockchain, que ya lo es, todo eso va a cambiar, créanme. Todo eso va a cambiar porque ya no va a tener el sentido como era antes. Voy aquí a la tienda. Voy a ver aquí y le voy a dar un clic a uno de estos paquetes. Y aquí está el grado de dificultad, ¿ven? Está en 424 porque este es un paquete especial. Pero por lo regular es 425. Si sube, pues no me extrañaría, pudiera subir. Es porque
la moneda pues va a estar en 75 euros si subiera, ¿no? Pero como ese no es el caso, porque ahora mismo todo está controlado dentro del sistema, nos enteraríamos de eso es en Malasia si el precio va a cambiar. No puedo decirle más de ese detalle porque no tengo esa información. Voy con otra pregunta. ¿Cómo cree que podemos utilizar nuestro yuan para responder a la demanda mundial de reserva? Bueno, es ahí donde viene lo que dice Mailoa de que nosotros nos íbamos a convertir en la compañía, pues se iba a convertir en un banco digital de criptomoneda mundial y que cada ramal iba a tener la capacidad de poder ayudar en este aspecto. Los bancos básicamente tradicionales, mucha persona agarra su dinero que ha conseguido a través de su esfuerzo, de su trabajo, y lo pudiera guardar en una caja fuerte o debajo del colchón. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos normalmente? Vamos y lo depositamos en el banco porque queremos ciertos servicios. Entre ellos está protección y seguridad de ese dinero fiat. Entre ellos está utilizar su tecnología para poder transferir ese dinero a quien sea a través de un aplicativo móvil y aprovechar los beneficios que da ese banco, que es el plazo fijo y los intereses. Y uno mete el dinero allá. Ese dinero que tú le das al banco es tuyo. Tú se lo estás prestando al banco. Yo agarro $1.000.000 y se lo doy a cualquier banco en Panamá y yo le estoy dando mi millón en papel a ese banco. Esa plata es mía, no es del banco. Yo se la estoy prestando a ellos. Entonces, ¿qué hace el banco? Agarra el 90% de ese millón, esos $900.000, y él los presta a todo el mundo sin decirte a ti nada. Y ese 10% lo guarda porque en ciertos países hay regulaciones donde no puedes gastarlo pues al 100%. En otros pueden utilizar un 97%. Entonces ellos están usando tu dinero. Y a cambio te lo ponen en un plazo fijo y te dan un interés mínimo mensual. Pero ellos están moviendo ese dinero en otros lugares que nosotros desconocemos y están sacando beneficios superiores al porcentaje mensual que te va a dar ese plazo fijo. Entonces ahí hay un beneficio, pues tú pones ese millón y recibes ese dinero extra, ese flujo efectivo extra que te va a dar tu dinero que le estás prestando al banco. Bueno, igual pudiera ser que la compañía pueda crear unos sistemas internos de staking muy parecidos a los plazos fijos, donde tú no tengas que mover los yuan y le permites a ellos utilizar ese recurso para poder hacer préstamos a países muy pobres o préstamos a compañías a través de nuestro activo digital. Y de esa manera, pues, pudiera uno apoyar a compañías que utilicen nuestro yuan para financiar sus tecnologías, su creación de inventos o de cualquier tipo de dispositivo especial, ¿no? Es una idea que yo tengo, ¿no? Entonces, poco a poco viene esa integración. Eso de convertirnos en un banco no es que va a ser en los próximos 2, 3 años. Eso puede tomar quizás hasta el 2030, en lo que está diciendo Mailoan. Pero no hay que esperar nosotros hasta 2030 para poder empezar a usar los yuan. Eso viene este año. Este año vienen muchos cambios y mucha usabilidad con otros proyectos. Mucho intercambio va a haber entre nuestro token RC20 con otros token RC20 dentro de los diferentes sistemas de wallet primero y después eventualmente en la piscina de DealShaker y más adelante cuando ya saquen todos los exchanges pues ya un intercambio libre, que eso es más o menos, si les doy una fecha basándome en la información que me dieron en septiembre, lo que dije en septiembre, tengo un video de eso, es en un año, donde cualquiera va a poder poner en ese pool la cantidad que quiera. Y eventualmente va a haber un mecanismo de trabajo también, ¿no? Para poder recibir ese beneficio.
Pero el P2P, créeme que el P2P va a ser la gran bendición para todos los que tengan One y que tengan wallet de las tres que les dije al principio del video, porque la vas a poder mover donde tú quieras. Voy con otra pregunta por acá. Dice un amigo acá, dice, buenas noches. ¿Qué hay que hacer para unificar las cuentas? Ok, para la unificación de las cuentas, tienes que hablar con la compañía. No queda de otra. Si tú tienes varias cuentas, por decir un ejemplo, voy acá con la gráfica. Yo tengo varias cuentas. Aquí las pueden ver. Le doy un clic, ahí están mis cuentas, ¿ok? Si tú quieres unificar esas cuentas en una sola, ¿qué necesitas hacer? Tienes que escribirle a la compañía. ¿Y cuándo tienes que unificar estas cuentas? Cuando tienen diferentes correos electrónicos, diferentes móviles, porque de repente tú creaste una cuenta en una posición con un correo electrónico diferente y con un móvil diferente, pero está tu nombre, y tienes otra posición con otro correo que es tuyo, diferente, y con otro móvil, pero es tuya la cuenta. Entonces ahí tienes que unificarla. En mi caso yo tenía como 4 cuentas que eran de diferentes compañías. Una era de Luxor TV, que tenía otro correo. Una era de Luxor Computer, que tenía otro correo. Una era mi cuenta inicial, que tenía otro correo. La otra era otros negocios que yo tenía con diferentes correos. Entonces decidí unificar todo con un solo correo principal y le puse los usuarios con los correos que tenía y le dije unifíqueme todo esto en uno a esta cuenta principal. Y al principio eso era gratis, la compañía lo dijo, esto es gratis por mucho tiempo, pero al día de hoy eso tiene un costo y tienes que escribirle a la compañía. No es mucho, son como 34 USDT más o menos que cobran ellos y te unifican la cuenta. Ok, no confundas la unificación con tu estructura. Solo si tienes correos diferentes en diferentes posiciones es que tienes que unificar. Si tú tienes una sola posición e hiciste un triángulo que llamamos de poder para poder hacer la red, un triángulo especial que se hacía, ¿no? Que era tu posición, tú tienes 2 posiciones más y también adquieres 2 posiciones en el medio, haces como un diamante, ¿no? Eso era un paquete para aquellos que iban a hacer la red. Y tú tienes todas esas posiciones dentro de una estructura principal con un solo correo y un móvil y no tienes ninguna cuenta creada por ningún lado con otro correo y con otro móvil, entonces tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tu cuenta ya están unificadas automáticamente. Allí lo único que tienes que hacer es subir los documentos del KYC y hacer el salto a Polygon antes del 15 de marzo, que es mi fecha última. Ya después de ahí yo no me meto en lío porque yo sé lo que va a pasar. Nada más para aquellos que quieran el suministro, puedo ayudarles. Pero es un tiempo delicado del 15 al 22. Porque si por alguna razón se hace un tipo de transacción 16, 17, 18 y yo te logro pasar eso al 19 y ya va tarde y después entonces te quedas en el camino, yo no quiero problemas, mi amigo. Por eso lo mío va a ser hasta el 15 de marzo. La ayuda para ir a aquellos que la necesiten, porque quieran ir a Polygon, va a ser hasta el 15 de marzo. Eso está a la vuelta de la esquina. Voy con otra pregunta por acá. Dice Eri, buenas noches. Fíjense que ocupo hacer mi pago de Polygon a través de Exodus, pero al finalizar me dice que no tengo suficientes Tether USD, que estoy haciendo mal. Ok, te explico. Si tú vas a enviar de la wallet Exodus, que es una de las wallets frías que yo utilizo, y porque tengo pegado el Trezor que se conecta a Exodus y se convierte en wallet fría. Pero si tú estás usando el Exodus como wallet caliente, que es una wallet móvil y no tienes ningún hardware externo, en cualquiera de los dos casos, si tú vas a enviar USDT de la red de Tron al sistema, necesitas cargar a esa wallet Tron, ¿ok? Tienes que comprar Tron porque mínimo te va a cobrar
$3 en Tron para enviar ese USDT a la cuenta de la compañía o a cualquier lugar donde la quieras mandar, a Binance o a otra wallet o a otra wallet de Exodus también. Necesitas cargar Tron, que es una criptomoneda, es una blockchain. Necesitas cargar para que puedas enviar a otros lados los USDT. Eso es importante, si no, no lo vas a poder hacer. Si estás en Binance, ese es el beneficio que tiene Binance. Él lo coge del mismo USDT, te quita $1 y ya, te sale más económico. Por eso es que los exchanges tienen sus beneficios. Hacer swap dentro de estas carteras te arrancan el bolsillo y las comisiones son altísimas, pero lo puedes hacer. Claro, si utilizas un exchange, tienes el beneficio que es muy barato. Binance es muy económico. Entonces mucha gente está esperando también que más adelante pues estos enormes exchanges entren. Ya como ustedes saben, Binance es uno de ellos. Y bueno, vamos a esperar que todo esto se desarrolle en este 2024. Voy por acá, dice, gracias por la información. Hace años que no reviso mis cuentas pequeñas, tengo como 9. Bueno, Trinidad Guzmán, te informo que estás a tiempo todavía. Tengo un video de cómo ingresar a One Ecosystem. Lo voy a dejar posteado en el canal. Voy a copiarlo porque yo sé que muchas personas necesitan hacer el salto y no saben cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si tu cuenta está bloqueada, ahora mismo han abierto un poquito las facilidades y puedes, a través del video que te voy a pasar, entrar a tu cuenta de forma simple y sencilla, siguiendo los pasos de este video. Básicamente tienes que cambiar la clave, porque como no te acuerdas de ella, es vital que se resetee. Y si te acuerdas y no entras, lógico, eso va a pasar. Resetea tu password y entra a tu cuenta de One Ecosystem. Aquí les dejo el enlace en este chat para que puedan ustedes aprovechar pues y no dejar que esto se vaya y ustedes pierdan esta gran oportunidad. Ustedes han estado mucho tiempo esperando. Estamos en una blockchain pública. O sea, esto no va a parar. O sea, esto de ser privado se acaba el 22 de marzo. Y todas las criptos, los One que estén en privado, en Ethereum, mueren, desaparecen. Quedan congelados ahí. No vas a poder hacer nada con eso. Entonces, todo el desarrollo de la compañía, igual que todo lo que ellos nos han dicho, One Forex, One Beta, One Voyage, todo ese desarrollo, la nueva Deal Shaker con las nuevas herramientas, todo eso es lo que nos espera para este 2024. Y la usabilidad con las wallets que vienen. Así que se perfila todo muy bueno para este año, ¿no? Ok, voy por acá. Dice, saludos, mi gran líder, dice acá, Luis Vallejo, saludos ahí donde estés, Luis. ¿Será que ya este año podemos recuperar algo? Yo pienso que sí. Yo pienso que este año One va a tener una usabilidad muy grande. Tanto en los productos que va a desarrollar la compañía, como el proceso de mezclarse con otras criptomonedas a través de los swap, de los pequeños intercambios que se pueden realizar en la medida que esto esté avanzando, porque toda la blockchain hay que probarla con otros proyectos intercambiando. Eso va a ser necesario. Pero lo más duro, lo más difícil, es que el valor de One se respete. Por eso es que la compañía no quiere ir que seamos un proyecto trading. Y en un video anterior les dije que hay una forma de crear un token con algoritmos procesados especiales donde tú dejas esa moneda como stable coin, un stable coin, y se respete ese valor. Y entonces se lanzan, pues cada exchange lanzará nuestro proyecto a su comunidad y veremos qué pasa, pues. Porque eso es así, eso es lo que hace Binance cuando lanza un nuevo proyecto.
dice, esta criptomoneda va a estar disponible o este token va a estar disponible, aprovechen, compren ahora. Y ellos harán ofertas especiales allí para que puedan adquirir esos tokens. Y cada vez que lo van adquiriendo, todo eso va para el pool, porque se están intercambiando con la comunidad externa. Entonces tú tienes algo puesto en el pool, ahí vienen y sacan de lo tuyo un poquito y te lo van dando a ti. Y de esa manera va entrando nuevas comunidades. Y se va haciendo una piscina cada vez más grande de todo el pool de One que estamos colocando nosotros allí. Y los padrinos que tienen un montón de One, ellos están allí para que esto sea sostenible y sea real. Una vez que One ya pasa esa etapa, que es la más difícil, de convertirse en un token real, como Ethereum, como lo es el mismo Matic de Polygon, ya la hicimos. Ya, porque ya el One es vivo, real, al precio que está, e intercambiable con lo que sea. Y ahí no nos para nadie. Y el que tiene muchos One, bueno, ese la hizo. Por eso esa oferta que está lanzando la compañía tan especial, para ya agarrar el último concho. Ese es un regalo que ellos están dando ya, el último concho. Ya después de eso, ellos tienen que respetar el valor público, el valor de la moneda pública en las carteras. Ellos no pueden ya, ¿cómo van a poder dar tantos tokens? No lo van a poder hacer. Por eso es que eso es un punto en que nada más va a servir como educación y ya la promoción y regalos ya será, bueno, tú metes allí y vas a sacar casi lo mismo porque no vas a perder nada. Vas a estar haciendo como una especie de swap. Compras los módulos educativos con fiat y recibes casi la misma cantidad de token en fiat. Vas a recibir casi lo mismo. O sea, vas a estar haciendo una especie de swap, pero tienes el conocimiento y vas a tener el token, ¿no? Entonces ya de ahí irás a las piscinas, si los quieres intercambiar o ya verás qué hace. Pues esta oportunidad para el que la agarró desde sus inicios. Cada quien sabe cuánto le costó cada one. Y el que agarró, la agarró. El que no aprovecha ahora, porque ahora viene la desesperación, mucha gente desesperada va a empezar a liquidar. ¿Ok? De enero, febrero a marzo. Van a empezar a liquidar, que dame lo que sea, dame lo que sea. Y ahí pueden agarrar, ahí alguien puede agarrar muchos one y guardarlos, ¿no? Y el que liquidó, bueno, ya liquidé, ya salí de eso, salió. Pero cuando estén las Wall y el precio real esté marcado allí, eso no lo va a cambiar nadie, créeme. Porque como One no va a subir ni bajar, eso va a estar allí. O sea, eso va a ser nuestro valor. Y de ahí sostenibilidad y cada vez más conectividad con otros exchanges. Al principio van a ser 8, pero eventualmente se van a ir sumando más. Y esto no lo va a parar nadie. Créanme. Gracias a Dios que esto va a ser un megaproyecto. Y cuando salga, One va a golpear el mercado. Porque vamos con una comunidad pesada. Automáticamente Polygon se va a disparar el valor. Y también va a quedar como el primer exchange con más usuarios de todo el ecosistema criptográfico planetario. Eso va a ser así. Ya yo lo estoy viendo. Porque la información es clara. La noticia es clara, ya lo anunciaron y ahora en mayo van a hacer esa actualización y nosotros vamos a quedar allí pompeados con una cadena de bloques poderosa y Ethereum quedará de segunda. Nosotros quedaremos con nuestra cadena de bloques de Polygon como la que más usuario va a tener. Ok, voy con otras preguntas por acá. Si tienen, háganle, este es el momento. Si no, ya vamos a cerrar la transmisión, que ya vamos para la hora. Y después el sistema de traducción se pone un poquito pesado. Saludos, me manda por acá Arnulfo desde Bogotá, Colombia. Saludos por allá. Me imagino que está bien frío ese ambiente, ¿no? Sabrosón. Qué bueno, qué bueno. Por acá en Panamá mucho calor. Las temperaturas están demasiado elevadas. Es bastante complicado. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Acá tengo otra pregunta que dice, para ver, dice, tengo... Eri, buenas noches. Si tengo 4 cuentas y hago el salto a Polygon, ¿pasan las 4 cuentas? ¿Pasan las 4 cuentas como holders o como una sola? Bueno, esa es la gran pregunta que yo me hago. Y no tengo la respuesta. Pero en mayo, en abril, vamos a tener las cifras reales. No sé si están pasando cuenta por cuenta y las unifican en una cartera y eso es lo que mandan como
los holders que somos, o están entrando las wallets todas independientes. Lo que no me cuadra es esto que les voy a mostrar en Polygon. Y son las carteras que tienen cantidades elevadas. Quiere decir que están sumando entonces las wallets. ¿Ok? Y por eso yo les digo que no pienso que todo esto esté moviéndose independientemente, sino que todas se agrupan en una y es lo que vemos acá. Esa es mi teoría. Ya sabremos cuando se cierre la contabilidad del libro mayor y veremos las cifras. Observen esto. ¿Ok? Observen esta cifra. 65 millones. ¿Tú crees que es una sola cartera? ¿O es que la persona tenía varias posiciones y la unificaron todas en una? Y así sucesivamente. Esto sigue bajando. Hay carteras que son de 32 millones. Si tú ves acá, hay una sola dirección. ¿Lo están viendo? Entonces, por lo menos en mi caso, yo tengo 23 carteras. Pero si fuera así, estarían todas divididas. Una 100, otra 500, otra 800. Entonces me estás diciendo que aquí hay cuentas que son básicamente de las personas de Asia, que son los primeros que entraron, que se hacían ese montón de monedas. ¿Y tú crees que eso es una sola posición? Yo no creo. Para mí que eso es unificación. Y eso sigue bajando, ¿eh? Y si yo le doy acá, voy a irme al último para ver qué sale. Las carteras tienen menor información porque nada más te muestran 1000 transacciones. Aquí hay, mira, carteras de 5 millones, ¿ves? ¿Lo están viendo? Eso tiene que ser un Power Pack y muchas otras carteras mezcladas en una sola. Yo no pienso que son cuentas independientes. Esa es mi teoría. Pero la verdad, no sabría decirles si es que son cada uno de nosotros y somos 1 millón de perfiles o somos 1 millón de carteras. Esa cifra ahí no la manejo. A fin y al cabo, lo que importa son las carteras, porque la cantidad de holders de Bitcoin no son personas, son carteras. Son personas que tienen, bueno, yo no puedo ni definir eso porque, como ustedes saben, no hay KYC en estas carteras así como lo están haciendo ahora. Entonces ellos dirán, bueno, son 10 millones de usuarios, pues podrán ser, pero no con cédula y apellido y datos muy específicos, porque Bitcoin tú no puedes definir quién es la persona que tiene esa wallet. Básicamente es una cartera creada y se suma allí. ¿Ok? Como lo están viendo acá, ¿ves? Básicamente son, entre comillas, usuarios, porque es el término que se le dice a la persona que utiliza algo en Internet o algo de tecnología Web 3, pero no son perfiles con identidad digital. Eso es otra historia. También la compañía nos dirá cuántos perfiles somos dentro del sistema, ¿no? Porque a pesar de que muchos no van a pasar, pues hay una matemática de cuántos somos. Pues yo calculo que estamos por los 4 millones de usuarios. Ok, ¿qué pudiera pasar después? Voy a usar mi creatividad de youtuber. ¿Ok? Supongamos que la compañía decida abrir algo del intercambio. ¿Ok? ¿Quiénes van a poder intercambiar? Aquellos que saben. ¿Ok? El que no sabe no se va a enterar de esto hasta cuando salgan las noticias en el 2025 que One es un proyecto increíble, que todo lo que habían dicho de él era pues mal, pero se volteó la tortilla y ahora hablan bendiciones, ¿ok? Entonces la persona dirá, ay, yo tengo esas monedas, si yo entré en el 2014, 2015, ¿yo qué tengo que hacer? En mi teoría, la compañía pudiera habilitar y permitir que esos usuarios se activaran. Van a entrar a su oficina, van a ver sus monedas y van a ver que tienen una cantidad de fichas allí. Y dirán ellos, yo quiero activar esa moneda, que tengo que hacer. Ahí está el problema. Que como no fuiste a Polygon, no lo puedes hacer. Entonces, es allí donde los que no creían podrán entonces
decir, tú sabes que yo tengo que ver cómo consigo esta cuestión con alguien, hermano. Alguien que me las pueda conseguir. Y si ya no se intercambia, lógico, pudiera existir la posibilidad que esa persona diría, bueno, yo te las voy a conseguir un P2P. Porque quiero algo antes de que vengan los intercambios. Es mi teoría. Porque a la gente le va a doler, quiero que sepan. A la gente le va a doler cuando vean que no pueden hacer nada con eso. Y que se enteraron tarde. ¿O es que a ustedes no les hubiera gustado saber esto de Bitcoin cuando estaba iniciando y tener 3 4 millones de Bitcoin guardados? No, no tanto. Ponle unos 50.000 Bitcoin, pues. O 10.000 Bitcoin guardados. Y te hubiera gustado saber que todo esto iba a pasar. Pero no, nadie supo. Nos agarraron desprevenidos. Eso nada más lo sabía la gente que manejaba ese tipo de tecnología. Y calladitos se hicieron el japay. Muchos se salieron después, cuando el Bitcoin se fue a 1.200, $1.300. Ahí vendieron, hicieron mucho dinero, se hicieron millonarios. Pero bueno, nosotros estamos en una etapa interesante y esto es lo importante que deben entender. Al parecer el sistema me está enviando una alerta de streaming, quiere decir que se puede estar cortando la transmisión y se activa nuevamente, ¿no? Eso no lo puedo evitar. Son cosas que pasan. Bueno, ya para terminar, no veo más preguntas. Yo quiero agradecerle a todos ustedes. Aquí salió una, ¿eh? Dice Arnulfo. Eric, hay la posibilidad de utilizar la app de OneForex. Ok. Vamos con la OneForex. Y OneForex puede servir perfectamente con nuestro token, quiero que sepan. Porque como nuestro token base estable, entonces fácilmente tú puedes utilizar el aplicativo para poder traer a nuevas personas que puedan adquirir los One. No sé si el One lo van a meter dentro del OneForex. Pudiera ser, sería interesante porque, como ustedes saben, se estaba utilizando el USDT como moneda estable para que el Bitcoin, el Ethereum y los otros pares que estaban dentro del OneForex pudieran hacer su trading. De tal manera que si tú ganas en Bitcoin, tú te vas al USDT, descansas allí y retiras o continúas haciendo trading. Entonces, ¿por qué no quitan el USDT y ponen el One? Como el One es estable, bueno, ahí depositas en One, haces el trading y cuando retiras ganancias te vas todo a One y sacas a Fiat conectado con el banco. Pudiera ser. Ya veremos qué va a pasar con el One Forex. Según lo que le escuché a nuestra diamante negro Mailoan, se supone que todos esos proyectos se van a desarrollar una vez que el One ya sea liberado. Esperemos entonces que salga esa herramienta del One Forex y podamos tener también esa aplicación para poder utilizarla y aprender mucho de las cosas que puede lanzar la compañía, ¿no? Como ecosistema. Así que sí, yo pienso que sí puede salir. Después que pase lo de Malasia, nos vamos a enterar de muchas cosas. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar conectados en este live. Recuerden regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones, muy importante para que se enteren cuando estamos aquí en vivo. Y bueno, yo creo que será entonces que nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense.